Bienvenidos todos y comenzamos con lo que viene siendo el temario. Vamos a hablar de lo que es la seguridad, buenas prácticas, qué es un compresor, principales fallas en compresores, qué las ocasiona y cómo prevenirlas, cómo prevenir posibles fallas en los compresores. El punto número 6 dice qué existe en el mercado para la protección de compresores, qué es CREWAN, portafolio de soluciones CREWAN para la protección de compresores, la tecnología y el diagnóstico, comunicación y monitoreo y los cool tips. Así es que damos inicio y como principal tema pues vamos a ver lo que es seguridad. Recuerden que siempre es vestir y utilizar correctamente nuestro equipo, ¿sí?, de protección personal. Hay que desenergizar y bloquear fuentes de suministro eléctrico antes de realizar cualquier intervención en los equipos o sistemas. Revisar que no existan remanentes de energía eléctrica después de haber desenergizado los equipos o sistemas. Delimitar, acordonar el área de trabajo. Recuerden que nada se antepone ante la seguridad del individuo. Por favor, hagamos esto por seguridad propia. En lo que son las buenas prácticas, tenemos que tener en cuenta que es la implementación de trabajo que garantiza que los productos o equipos funcionen de forma correcta. Recuperar correctamente el refrigerante, el contenido dentro del sistema, disponer los aceites, solventes y demás material desechable de forma que no contamine y no afecte a terceros. Utilizar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Leer completamente el manual suministrado por el fabricante antes de realizar cualquier trabajo. Apegarse a la bitácora de operación y mantenimiento de los equipos. Realizar inspección de todas las conexiones antes de encender los equipos, realizar medición de la alimentación eléctrica antes de encender los equipos. Y damos inicio directamente después de estas recomendaciones a los tipos de compresores. En los tipos de compresores en el mercado hoy en día existen bastantes y de diferentes marcas. En este caso, existen compresores reciprocantes, que estos pueden ser de manera hermética, semiherméticos de doble etapa y compresores abiertos. Se dice que compresores reciprocantes son todos aquellos que hacen recíprocamente su funcionamiento. Esto es a través de pistones, de émbolos que suben y bajan alternadamente para hacer la compresión del gas refrigerante. Existen también los compresores tipo scroll, los cuales pueden ser de dos tipos: compresores herméticos o sellados, o también el compresor abierto. Es un compresor, una plataforma que se puede desarmar el compresor y acceder mecánicamente a él o a su embobinado. También existen los compresores tipo tornillo, y estos pueden ser desde compresores herméticos, semiherméticos. Existe un semihermético también que trae su separador aceite integrado exclusivo para chillers, así como también compresores abiertos, los cuales tienen que ser movidos, tanto como el reciprocante, a través de un motor eléctrico por medio de una transferencia de bandas, de poleas y bandas, o bien por un acople directo. Y la pregunta es, ¿qué es un compresor? Se dice que es el componente y parte fundamental en los sistemas de refrigeración. En él siempre vamos a tener que va a ser el enlace de la baja presión hacia la alta. Esto es, que el refrigerante tenga que fluir aumentando su presión y su temperatura. Para poder ser condensado debe elevarse su presión, su temperatura, y poderlo convertir en líquido refrigerante. De tal manera que el compresor va a hacer la función de bombear o expulsar el gas que recibe. Inmediatamente después de ser condensado, este líquido refrigerante va a ser almacenado en un tanque recibidor, mismo que va a asegurar a nuestro circuito de control o válvula de control de expansión el asegurar el refrigerante líquido para ser expandido, asegurando así ese refrigerante hacia el evaporador en forma líquida expandida, generando baja presión y baja temperatura. De esta manera, el gas lo que va a hacer es absorber el calor directamente del producto
o del área a refrigerar, para después convertirlo en un vapor a baja presión y a baja temperatura. Y el compresor lo que va a hacer es cerrar ese circuito para hacer un ciclo cerrado de refrigeración. Entonces, hablando del compresor específicamente, es el encargado de dar velocidad, bombear, cambiar el estado directamente de baja presión a alta presión del gas refrigerante. Y aquí viene, en todo caso, la primera pregunta. ¿Me ayudas ahí, Ulises, por favor, con esta primera trivia? Ok, a todos los asistentes en su pantalla les va a aparecer la trivia. Podrán seleccionar la respuesta que más correcta crean que sea de las opciones que pone Andrés. Vamos a esperar unos 10 segundos más para conocer el resultado. Yo creo que ya vemos el tiempo necesario para esta trivia. Okay. Y nos encontramos, ¿verdad? Con el 20% con la opción A, 10% con la opción B, el 15% con la opción C, 17% con la opción D y el 37% con la opción E. Es más o menos, yo creo que coincidimos todos. Encontramos de todas las fallas, si se fijan, encontramos de todas las fallas y es muy buena su información, gracias, se los agradecemos. Normalmente encontramos siempre un compresor con algún problema de estos, ¿sí? Y el mayor aquí es el compresor tiene alta temperatura. Si me voy por esa pregunta como para poderla contestar, encontramos que un equipo puede ser en un momento dado por la temperatura porque no tiene suficiente subenfriamiento. Es de ahí y de acuerdo a este problema que el compresor presenta falla tras falla y de ahí puede venir también, si se fijan, un exceso de amperaje, volviendo a la respuesta número D. También el compresor de ahí puede haber una falta de, al tener exceso de amperaje, bueno, que se proteja, que se dañe por alto amperaje o se bote inclusive nuestro térmico general. Y de aquí son las fallas más comunes. Las fallas eléctricas se están divididas también en estas fallas, perdón, en dos, en fallas eléctricas y fallas mecánicas. Volviendo aquí, dentro de las fallas eléctricas, puede ser por algún problema en el sistema eléctrico. O sea, este puede ser por bajo voltaje, un alto voltaje, un desbalanceo de fases. Puede ser por algún problema propio del compresor y este podría ser a que está amarrado el compresor y está generando la falla eléctrica. ¿Sí? Dice que no aplica para los compresores abiertos por la lógica, ¿verdad? Ya que un compresor, lo habíamos comentado hace un momento, de que ocupa su fuerza motriz a través de un enlace de bandas y poleas o de un acople directo. Entonces, nunca le va a pasar nada al sistema porque esto no está dentro del circuito directo del sistema. Dentro de las fallas mecánicas puede ser también por un diseño inapropiado o bien una aplicación incorrecta o una instalación incorrecta y puede ser por algún problema propio del compresor. ¿Cuántas veces no vemos directamente un compresor que se desviela, que está dañado mecánicamente, que ya en un momento dado esa falta de lubricación logró hacer la fricción de metal contra metal y generar calentamiento excesivo y daño mecánico? Dentro de los tipos de las fallas, vamos a ver lo que es recalentamiento, fallas en lubricación, retorno de refrigerante líquido, un arranque inundado o bien un golpe de líquido. Esto es directamente
lo que le pasa al compresor. Un recalentamiento, nos vamos a ir con el exceso de temperatura en la cabeza o en el plato de válvulas. Esta va a generarse a través de una carbonización y es directamente porque no tiene la suficiente subenfriamiento este motor. Si estamos elevando la temperatura de succión, por ende también eleva la temperatura de descarga. Una falta de lubricación va a ser básicamente aquel compresor que no tenga la lubricación completa, eficiente. Acuérdense que el aceite lo que hace es, primeramente, es aislar las partes mecánicas, que es lubricar, separar metal contra metal y, por consiguiente, también subenfriar. Es lo que hace directamente el aceite. Un retorno de refrigerante líquido va a ser aquel en donde el refrigerante entre directamente del evaporador hacia la succión del compresor una vez que esté operando. Un arranque inundado es cuando tenemos un compresor que paró, por su tiempo de operación paró y dura demasiado tiempo en esta condición o está en una parte más fría y el refrigerante tiende directamente a ubicarse en esa posición que va a ser el cárter del compresor. ¿Sí? O bien un golpe de líquido. Y este puede ser directamente por aceite o refrigerante. Al querer comprimir en estado líquido alguna sustancia, esta no se puede. Se genera un golpe hidráulico y viene un daño mecánico. Entonces, si ven, estas tres diapositivas nos dan básicamente un retorno de refrigerante líquido, que es la parte inferior derecha. La parte superior es cuando está un compresor, que se desarma un compresor y encuentras todo desvielado. Y una vez que te encuentras con eso, ves pistones y la falta de lubricación nos da que se untan los pistones dentro del cilindro o los anillos tienen problemas directamente por este daño generado por calentamiento. Como métodos de prevención, ¿qué es lo que podríamos hacer en un momento cada quien por nuestra parte? Pues es directamente limpiar, ¿sí? Cada vez que pongamos un compresor, encontrar la falla que provocó el daño del compresor para poderlo prevenir directamente. Limpiar condensadores, checar todos y cada uno de los circuitos eléctricos, que no tengamos falsos contactos. Se dice que un contactor dañado, ¿sí? Nos va a provocar un daño otra vez al mismo compresor. Entonces hay que tener cuidado en siempre hacer esta prevención. Compresor quemado, decía un fabricante por ahí, contactor cambiado. De igual manera tenemos que checar nuestros evaporadores, el revisar directamente que todos los motores funcionen, que no se encuentre sucio, que no haya nada que lo obstruya directamente en lo que es el serpentín, o bien al aire que está cruzando a través de él, que el aire pueda llegar, ¿sí? El aire evaporado pueda llegar directamente hacia toda la parte de la cámara y los productos, si no tenemos un grave problema. Entonces, de esta manera, tenemos unos datos estadísticos. Hay fabricantes que van al 50% con estas cantidades. Más del 50% de las fallas eléctricas dicen que son causadas por fallas mecánicas. Más del 60% de las fallas de los compresores son causadas por fallas en el sistema. Hoy en día hay fabricantes que dicen que ya estamos 60 y 60%. Yo me quedo con esta, 50-60%, donde las fallas eléctricas son causadas por fallas mecánicas y es por lo que acabo de comentarles ahorita. Primero, un compresor mecánicamente va a fallar y después se va a quemar, después se va a dañar eléctricamente. No podemos tener un compresor quemado y después va a ser desvielado, ¿verdad? Por lógica. Dentro de las fallas de los compresores son causadas por fallas en el sistema, dice que más del 60%, y esto se debe básicamente a que puede fallar cualquiera de los componentes de este sistema, de este circuito cerrado, dado de que desde un evaporador obstruido, motores que estén quemados o aspas que estén atoradas, tanto en el evaporador como en el condensador, una válvula de expansión
sobredimensionada también nos puede causar, ¿no?, problemas directamente. Entonces van a ser fallas en el sistema. Inclusive, si el compresor hace el tune down, tenemos problemas de que esa válvula solenoide que debe haber cerrado una vez que mandó dar la temperatura, el equipo no cerró la válvula de expansión y nunca para el compresor, y tenemos problemas ya de que cuando logra el sistema parar por temperatura, manda a apagar, se va a inundar este compresor, y no fue necesariamente porque ha estado en una parte externa, directamente en un medio ambiente caliente o helado el compresor, una parte más. Ulises, ¿cómo andamos en tiempo? Dime por favor si podemos presentar la segunda trivia. Claro, la mano. Vamos bien Gracias. en tiempo, Andrés. Gracias, Cintia. Damos unos minutos, damos unos segundos para la contestación. Disponemos más o menos de 20 segundos. Nuevamente en su pantalla va a aparecer la trivia. Pueden seleccionar la opción que ustedes crean que es correcta. Voy a detener la trivia. Gracias, Ulises. Listo. Listo, gracias. Si vemos, estamos parejos inclusive con la falla de lubricación, que como les comentaba es el rozamiento de metal contra metal o retorno de refrigerante líquido. ¿Sí? Le sigue el golpe de líquido. Y son diferentes causas y detalles que pasan dentro del sistema de refrigeración. Pero volvemos a una falla mecánica que lo vemos día a día. Y esto es, nosotros como técnicos instaladores tenemos que tener el cuidado y la prevención y hacer los ajustes correctos en el sistema. Dado que cualquiera de estos problemas que estamos presentando en esta encuesta es daño directo al compresor. Recuerden que si la solenoide falla, o un motor del evaporador, o un aspa del condensador salió volando, a final de cuentas de ahí no va a pasar. Lo que va a provocar el daño directo va a ser al compresor, que es la parte mecánica, la que está comprimiendo, la que está haciendo la función. Pero hay que tener mucho cuidado, y más de hacerla una trivia de una pregunta y llegar a una conclusión, lo que se quiere en es que se entienda que se requiere utilizar todos los aditamentos que tenemos directamente, desde amperímetro, manómetro, termómetros, para poder llegar a lo ideal en el compresor. Una buena temperatura de succión nos va a ayudar a enfriar al compresor. Una buena temperatura de succión nos ayuda también a tener una baja presión de descarga. ¿Sí? Una presión óptima nos va a ayudar a tener directamente una baja presión de descarga. Esto nos va a ayudar para tener una baja relación de compresión. Si tenemos una alta relación de compresión, sobre todo en lo que son equipos en baja temperatura, vamos a dañar más rápido este compresor. Y esto es muy común, por lógica. A menor temperatura vamos a tener menor presión en el compresor y podemos generar también una alta relación de compresión. Entonces vamos trabajando en dejar la presión de descarga lo más bajo que sea posible y la presión de succión lo más alto que sea posible. Y esto lo podemos lograr básicamente con el refrigerante adecuado para esa aplicación. Llámese baja temperatura, ya no 22, por favor. Tratamos de evitar ese refrigerante y colocar refrigerantes alternativos que sean para esa aplicación, baja temperatura. Y seguimos con darle más atención y más servicio a un compresor, cambios de aceite cuando sean necesarios, limpieza de filtros cuando sean necesarios, separadores de aceite. Cambio un compresor, tengo que cambiar mi separador de aceite, no necesariamente. Yo tengo que checar que si está dañado o no.
Si es un separador de aceite del cual no lo puedo accesar directamente, bueno, entonces trato de hacer una limpieza general. Si no, hago el cambio completo. Filtros deshidratadores están tapados. ¿Por qué se taparon? Siempre hay que encontrar el problema principal, de por qué falló este equipo. Si no, vamos a tener el mismo problema en el próximo compresor que montemos. Hay que tener mucho cuidado. Por eso les pongo y doy unas recomendaciones de instalación que van a ser unos puntos a revisar después de 24 horas de operación. Esto es, primeramente, evaluar las condiciones del aceite y realizar una prueba de acidez. En caso de que el aceite presente excesiva contaminación, este deberá ser reemplazado, así como los filtros de succión y de líquido. El punto número 2 es revise todos los tornillos del compresor tengan el ajuste o torque adecuado. Principalmente si es un compresor remanufacturado, hay que hacer un retorque a esos tornillos en la cabeza en donde ya sufrió una alta temperatura y por consiguiente va a ceder esos empaques o esos O-rings dependiendo de qué tipo de compresor sea, y hay que poner un retorque o un reapriete parejo a todos los tornillos de esta cabeza. Después de las 48 horas o 72 horas, sugerimos nuevamente sean revisadas las condiciones del aceite y de ser necesario repetir los procedimientos anteriores hasta asegurar que el sistema esté totalmente libre de contaminación. Por consiguiente, es revisar aceite, niveles de aceite principalmente, el amperaje que no se nos eleve más de lo que está recomendado por cada uno de los compresores. Entonces, hay que tener ese cuidado. Recuerden, y pocos fabricantes lo dicen, pero inclusive el que fabrica aceites también, en un compresor cuando tengamos nuevos aceites o poliolester, mejor dicho, diferente al mineral o al quilbenceno, el nivel de aceite originalmente si era de 3/4 de nivel, con aceite alquilbenceno, con aceite de poliolester tenemos que manejar medio nivel, de cristal mirilla estoy hablando en el compresor. No en el reservorio de aceite, en cada uno de los compresores. Si tenemos con aceite alquilbenceno y teníamos medio nivel de aceite máximo por el fabricante, vamos a manejar hoy en día 3/8 de nivel. Esto es básicamente porque no es tan miscible este aceite con este nuevo refrigerante, que anteriormente sí era muy miscible el aceite mineral o alquilbenceno con los gases refrigerantes anteriores. Entonces, al tener nosotros un nuevo aceite que no es tan miscible, logramos que las burbujas de aceite estén mucho más arriba, o moléculas de aceite estén mucho más arriba de ese nivel que está marcado. Por consiguiente, logramos entre 10 o 15 grados centígrados por arriba de la temperatura del cárter, de la real que deberíamos de tener. Pues por eso que tenemos un calentamiento excesivo en lo que es el cárter del compresor. Por lo tanto, cuidemos siempre el nivel de aceite. Hoy en día, si es aceite poliolester, abajo del nivel del fabricante. A menos que diga la etiqueta, este compresor puede operar con este nivel de aceite cuando sea poliolester. Hay que tener cuidado, señores, cuando estemos en mantenimientos preventivos o correctivos, de cuidar siempre el aceite. Y créanme, si bajamos el nivel de aceite poliolester al nivel que debe de ser, bajaremos entre 15 o hasta 20 grados centígrados en equipos normales. Esto vamos a lograr que tener mucho menos temperatura de descarga. Cuidado, con aceites poliolester, 100 grados centígrados máximo de descarga o directamente en la cabeza y 107 grados centígrados para mantener un sistema equilibrado con aceites mineral o alquilbenceno. Para tener en todo caso, y ahí siguen las recomendaciones, recuerde que un correcto funcionamiento y la vida de operación de los equipos va a estar en función de una correcta selección de los componentes del sistema. Esto es desde el compresor que sea para la aplicación correcta, ya que hay compresores, como ustedes bien saben, para baja temperatura, para media y alta temperatura. Tener siempre en cuenta de que hay fabricantes que hacen
diferentes puertos o diferentes diseños en platos de válvulas. No todos, pero el que lo haga hay que tener cuidado para poder colocar ese compresor en la aplicación correcta. Por ejemplo, si yo tengo un compresor para aire acondicionado, lo puedo utilizar en baja temperatura, estoy hablando ya de evaporaciones de menos 35, menos 40 grados centígrados, y la respuesta es no. De preferencia no, nos va a sobrar motor eléctrico. El motor eléctrico es más chico, es de menor capacidad en baja temperatura. Entonces, por consiguiente, al cliente le va a salir, ya instalado, le va a salir más caro ese mantenimiento. Siempre tenemos que tener en cuenta que al cambiar un compresor, siempre hay que ser un compresor ideal, el que tenga mejor COP o sus EERs mayores. Ahí vamos a tener una deficiencia, mayor carga, mayor costo inicial. Hay que tener cuidado. Una buena instalación va a ser aquella en donde tengamos el compresor ideal con un evaporador también ideal. Cuidado también, cada uno de los componentes son diferentes. Una operación adecuada va a ser aquella también en donde el operador del equipo tenga siempre en cuenta operar un compresor cuando un sistema está limpio, un evaporador está limpio en todo caso, o voy a suponer un ejemplo. Si yo tengo una cámara frigorífica y estoy cargando de producto constantemente, estoy abriendo y cerrando esa puerta, lo que tengo que hacer después de ese día de trabajo es cerrar puertas, mandar un deshielo para que ese evaporador sea limpio, comience de cero y comience a enfriar durante sus 4, 6 u 8 horas, dependiendo del próximo deshielo, para que todo ese tiempo pueda trabajar nada más, vamos a decirlo de una manera, enfriando el producto. De otra manera, vamos a agarrar un evaporador escarchado, obstruido al flujo de aire, y vamos a generar un problema serio al compresor hasta que le llegue el tiempo de descongelamiento o de deshielo. Entonces, por eso es importante tener siempre en cuenta una correcta selección de los componentes del sistema, una buena instalación o una operación adecuada. Eso nos va a llevar a tener una larga vida en ese compresor, en ese sistema. Aquí podemos poner, previo a las preguntas y respuestas, ¿qué les parece, Ulises? O Cintia, ponemos el video institucional de la empresa para que se den cuenta realmente lo que hacemos en nuestra empresa desde la llegada de un compresor y todo el proceso de remanufactura hasta llegar a ser un producto terminado. Claro que sí, vamos a ver un pequeño video. Ulises, si nos ayudas a proyectarlo, por favor. Andrés, ¿me ayudas a apagar tu micrófono? En CPR, somos una empresa especializada en la remanufactura y comercialización de compresores aplicados en refrigeración y aire acondicionado. Desde 1992, hemos estado enfocados en satisfacer de forma rápida y eficiente las necesidades de nuestros clientes. Nuestra cultura de trabajo basada en la honestidad, responsabilidad, competitividad y calidad nos distingue. Nuestra planta actualmente cuenta con una superficie de 2.000 metros cuadrados. Dicha capacidad nos permite ajustar nuestra producción según la demanda del mercado. Contamos con el equipo humano, tecnología e instalaciones a la altura de las principales compañías de remanufactura a nivel internacional. Somos una empresa afiliada a ICRA y estamos autorizados como centro de servicio de la reconocida marca internacional Bitzer. Como empresa de remanufactura, es importante destacar que nuestro personal técnico, además de ser altamente calificado, está certificado por los principales fabricantes de compresores a nivel internacional, dando como resultado una excelente calidad en nuestros productos y servicios. La remanufactura es el proceso que se lleva a cabo reutilizando los componentes recuperables de los compresores dañados y sustituyendo las piezas deterioradas por nuevas en un proceso de remanufactura, obteniendo compresores con el performance, eficiencia, confiabilidad y garantía igual que la de los compresores nuevos.
Conozcamos entonces el proceso de remanufactura CPR. Recepción y desarme. En esta etapa, todos los compresores que son recibidos en nuestra planta son desarmados en todas las partes que lo componen. Diagnóstico. Una vez desmantelado el compresor, se realiza una inspección cuidadosa de cada una de sus partes para determinar la causa que provocó la falla del equipo. Una vez determinada esta causa, se le informa a nuestro cliente para que tome las medidas correctivas en sus instalaciones, de modo que se garantice la correcta operación del compresor de reemplazo. Limpieza. Posterior al diagnóstico, el bloque y las partes que componen al compresor son sometidas a un proceso de lavado con soluciones químicas en caliente. Posteriormente son llevadas a un proceso de shot blasting para después ser enjuagadas y tratadas con solventes e inhibidores de humedad. Inspección de partes. Una vez limpias las partes del compresor, se verifica cuidadosamente que todas cumplan con las especificaciones del fabricante. Las piezas fuera de especificación son maquinadas o reemplazadas por partes nuevas. Maquinados. Aquellas partes que así lo requieran son sometidas a un proceso de maquinado de alta precisión, corte y bruñido de cilindros, rectificación de cigüeñal en muñones y bancada y rectificación de plato de válvulas. Cada pieza maquinada es verificada nuevamente pasando por una inspección de medidas y tolerancias. Motores eléctricos. Todos los motores son sometidos a pruebas eléctricas mediante Hi-Pod y Megger. Aquellos motores que no pasen las pruebas son reembobinados en su totalidad, con material que cumple con las especificaciones del fabricante. Posteriormente, son barnizados y horneados para garantizar excelente calidad en el aislamiento. Finalmente, son sometidos nuevamente a una prueba de Megger a fin de garantizar la calidad final del producto terminado. Ensamble. Antes de comenzar con el ensamble de las partes, estas son revisadas y verificadas para ver que cumplan con las especificaciones y tolerancias. Todo el proceso de ensamble se lleva a cabo dentro de un área con atmósfera controlada, garantizando que los compresores estén libres de humedad y otros contaminantes. Todos los componentes son colocados cuidadosamente, verificando en todo momento que cumplan con la función para la cual fueron diseñados. Una vez colocados los componentes, todos y cada uno de los tornillos son calibrados con un torquímetro para garantizar su correcto ajuste. Pruebas de funcionamiento. Ya ensamblado el compresor, se carga de aceite y se somete a pruebas de funcionamiento verificando compresión, succión, descarga, sellado del plato de válvulas, presión de la bomba de aceite, consumo de energía en el motor. Se analizan ruidos y vibraciones hasta asegurar que el compresor se encuentra en perfectas condiciones y bajo todos los estándares de fábrica. Pruebas de fuga. Posteriormente, el aceite utilizado en las pruebas es drenado del compresor y el compresor es presurizado con nitrógeno seco y se sumerge en un tanque para detectar fugas. Pintura. El compresor listo y probado se limpia perfectamente para eliminar residuos de aceite u otros contaminantes. Se le aplica una capa de primario y luego el esmalte anticorrosivo en el color original del fabricante o según la especificación del cliente. Etiquetado y embalaje. Finalmente, son identificados con una placa de datos, donde se anota el modelo, número de serie y voltaje. Se les adhieren las etiquetas con instrucciones y advertencias. Se monta sobre una base de madera que facilita el manejo y son cubiertos con una película plástica y caja de cartón, quedando así protegidos de posibles daños durante el manejo y transporte. Todos los compresores son embarcados con un sobre que incluye recomendaciones de instalación, póliza de garantía y hoja de arranque inicial o puesta en marcha inicial.
hoja de registro y rastreabilidad. En CPR se lleva un registro para cada compresor desde el momento que ingresa a nuestras instalaciones. Este documento nos permite identificar en qué parte del proceso de remanufactura se encuentra y una vez concluido el proceso, a este documento se anexa el diagnóstico del compresor y el formato de control de calidad. Con esta información, CPR tiene la posibilidad de brindar soporte con piezas que el cliente requiera sobre medida. Todos nuestros productos están totalmente garantizados contra defectos mecánicos y de remanufactura. Sabemos lo importante que es para nuestros clientes disponer de un compresor o parte de reemplazo en el momento que se presente una falla. Y es por ello que contamos con un extenso inventario disponible para entrega inmediata en almacenes de distribución ubicados estratégicamente. Estamos comprometidos con nuestros clientes y por ello proporcionamos asesoría técnica para la selección de compresores de reemplazo, soporte técnico en campo, apoyo para el diagnóstico y corrección de fallas, recomendaciones para aplicaciones especiales, así como cursos de capacitación para su personal. En CPR Compresores comercializamos compresores nuevos y remanufacturados para refrigeración industrial, comercial, marina y aire acondicionado de las principales marcas del mercado. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. Los invitamos a que nos visiten www.cprcompresores.com o contáctenos. Estamos para servirle. Muy bien, vamos a dar paso al bloque de preguntas y respuestas. Andrés, gracias por ayudarnos con esta información, por compartir tu conocimiento con todos nosotros. ¿Te parece que pasamos al bloque de preguntas y respuestas? Claro que sí. Adelante, estamos para servirles. Muy bien. Bueno, algunas personas nos han enviado algunas preguntas al chat. Si tienen otras preguntas, no duden en hacerlas. Tendremos 10 minutos para contestar las preguntas. Si quieres, Andrés, prender tu cámara, lo puedes realizar. Claro que sí. Ahí Aquí te estamos para servirles. para que sea mejor la interacción. Okay. Tengo una pregunta y dice, normalmente existe diferencia de consumo de corriente en compresores de 3 pH. ¿Cuál es el porcentaje máximo de nuevamente, de desbalanceo entre fases en el consumo eléctrico? Ok. Buena pregunta. Necesitamos siempre tener en cuenta qué voltaje estamos utilizando. Aquí tenemos que agarrar el amperaje máximo y el mínimo y no debe de ser un 10% de desbalanceo. Principalmente lo que tenemos que tener en cuenta. No sé de dónde sea la pregunta, si sea de México, donde estén manejando 50 Hz o 60 Hz. De preferencia, el 10% máximo de desbalanceo de amperaje entre una línea y otra, cuando son compresores trifásicos. Ok. La siguiente pregunta, ¿cuál es la relación de compresión óptima para medir la temperatura? Relación de compresión óptima. Ok, la relación de compresión viene siendo diferente de la temperatura. La relación es a cuánto está llegando la presión de succión y a cuánto está la presión de descarga. A ambas hay que aumentar lo que viene siendo directamente una atmósfera, o sea, 14.7 libras más. ¿Sí? Voy a hablar de 50 libras de succión más una atmósfera y lo voy a dividir en la presión de descarga, 300 libras más una atmósfera, y esa va a ser la relación de compresión. Se solicita o se pide de preferencia no más de 6 a 8 veces esa división, esa relación de compresión, que no sea máxima de 8. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cuál es la temperatura ideal de aceite en compresor estando en reposo para su arranque? Oh, muy buena pregunta. El aceite ideal, o la temperatura ideal, perdón, para este aceite
debe de ser entre 56 y 76 grados. Si yo lo cierro, más o menos ese número sería entre 50 grados centígrados y 80 grados centígrados, temperatura ideal para un arranque del compresor. Y ahí, Cintia, si me permites también extenderme un poquito, es que el compresor debe de arrancar y en ese momento parar o cerrar el circuito o abrir el circuito de lo que es el calentador de cárter o resistencia de cárter. ¿Sí? La resistencia debe de salir una vez que el compresor arrancó. Me ha tocado muchas veces, en muchas partes, inclusive, no una, en varias partes, en donde la resistencia sigue operando. Ya no es necesidad de operar porque la misma compresión, el calentamiento mecánico hace que ese aceite suba su temperatura. ¿Sí? También hay muchas veces que no colocan calentador de cárter o de aceite por la sencilla razón que dicen, es que no lo ocupa. Señoras, señores, sí se ocupa el calentador de cárter en cualquier aplicación, porque no sabemos realmente en qué momento nos puede fallar, como les comentaba hace un momento, directamente una solenoide o una válvula de expansión que no cierre, o tengamos retorno por separadores de aceite directamente abiertos y nos puede inundar, no nada más de aceite, sino también de refrigerante. Va a haber una expansión directa hacia el cárter del compresor y va a arrancar también inundado de refrigerante líquido. Hay que separarlo. Y la única manera de separarlo es teniendo una temperatura ideal. Y Cintia, yo también me decías en la pregunta anterior, lo que viene siendo la temperatura ideal de succión también la voy a comentar. Normalmente se pide entre 50 grados Fahrenheit o 10 centígrados para compresores de baja temperatura. Y me puedo ir todavía hasta 2 grados centígrados para compresores baja temperatura en la succión. Para media temperatura alta son 65 grados Fahrenheit, lo que viene siendo 18.5 grados centígrados. Esa es la temperatura ideal del refrigerante por el lado de la succión. Muy bien, gracias Andrés. Vamos a pasar con otra pregunta. Y dice, ¿aplica también para los equipos de refrigeración para transporte? Sí, por supuesto, es un equipo, un circuito cerrado, hay que tener cuidado siempre, ¿no? De calentar el aceite previo a un arranque del compresor. Definitivamente aplica para todos los sistemas, tanto estacionarios como de transporte. Ok. La siguiente pregunta dice, después de trabajar todo el día una cámara, supongo que de refrigeración, lo pongo en deshielo durante 8 horas aproximadamente y después lo pongo a trabajar normal. Yo creo que fue mal cuestionada esa pregunta. Yo creo que 8 horas de deshielo, en todo caso, pues el equipo no va a trabajar, ¿verdad? Se va a calentar esa cámara. En todo caso, sería posiblemente que tenga él 8 horas en cada deshielo de tal vez 30, 40, posiblemente hasta 1 hora de deshielo, dependiendo de la temperatura de la cámara. Normalmente se pide de entre 35, 40 minutos o hasta 1 hora, dependiendo si la cámara es de baja temperatura. ¿Sí? Recuerden también que los evaporadores hoy en día tienen sensores límites de deshielo. Hay que cuidar siempre que esos sensores estén operando. Esto es básicamente cuando el sistema entra en un deshielo es porque está bloqueado, ¿verdad? Ya no tenemos la transferencia de aire directamente por el serpentín. Entonces, si entra el deshielo y llega a una temperatura, de un aumento de temperatura, porque ya logró el gas refrigerante o la resistencia pasar a través del evaporador, esa temperatura, el sensor límite de hielo va a ser capaz de aumentar su temperatura y decirle, deshielo ya sal, ya no te ocupo que sigas calentando más el serpentín. Y lo que hace es quitar el circuito directamente de deshielo para entrar ahora en la forma de lo que es refrigeración. En ese momento entra también lo que es refrigeración, refrigerante frío, el evaporador, y el evaporador también tiene otro sensor, el cual viene siendo que va hasta que tenga una temperatura fría, entonces va a haber la ventilación directamente del evaporador, mientras no van a entrar los evaporadores.
sino esa humedad que está chorreando directamente, ¿sí? Lo que está cayendo a través del serpentín, esa humedad la va a mandar al producto a enfriar. Pues hay que tener cuidado en tener siempre los sensores del evaporador en correcto funcionamiento. Cuidándolo siempre uno, estarlo checando, ¿verdad? Okay. Muy bien, Andrés, gracias. La siguiente pregunta, perdón, dice, mencionó que debemos verificar el torque de los tornillos de los compresores, pero ¿cuál es el torque ideal? Vamos, correcto. Nosotros pedimos como reconstructora de compresores que dependiendo del tipo de compresor va a ser el tipo de tornillo y a cada tornillo le corresponde un torque. Si doy la medida normalmente para un tornillo, que es la llave 916, vamos a poner 45 libras de torque. Si la cabeza de un compresor, los tornillos son de 3/4, entonces vamos a poner 90 libras de torque. Ese es el más común, ¿sí? En lo que viene siendo el torque en los compresores. Por eso hay que tener en cuenta siempre cuál sería, en este caso, la medida del tornillo. Normalmente es eso, ¿sí? Para no hablar de marcas ahorita en lo específico, y se puede dar también esa información con todo gusto. Gracias. Una pregunta más, dice, ¿cómo se determina el tipo de arranque correcto con el cual debo conectar mi compresor? Tipo de arranque correcto. Disculpa que repita la pregunta, es para entenderla. Un compresor cuando arranca tenemos que tener el cuidado de que no tenga ruidos ni vibración, primeramente. Que la temperatura de descarga no exceda, como les decía ahorita, arriba de los 100 grados centígrados con aceite poliéster o de 107 grados centígrados con aceite mineral. Tomar esta temperatura siempre a 6 pulgadas o 20 centímetros en lo que es la tubería de descarga. No en el cuerpo de la válvula de servicio de descarga, sino después, posterior. ¿Por qué ahí? Porque va a ser donde van a converger las temperaturas de ambas cabezas, si son dos, o de las tres cabezas. Va a ser donde va el gas refrigerante a salir y a unirse directamente. Entonces, por favor, en lo que es la tubería, a 20 centímetros de la descarga. Si vamos a tomar también la temperatura en la succión, es inmediatamente 20 centímetros antes de la llegada a la válvula de servicio. De esta manera es la temperatura ideal. Siempre, por favor, con termómetros Thermopar, ¿sí? Uno de sensor que tú puedes directamente aislarlo y dejarlo, por favor, entre 30 o hasta un minuto, 30 segundos y un minuto de contacto directo, no antes. Recuerden que ocupamos directamente la temperatura del gas refrigerante que va por dentro de esa tubería, no la temperatura que es la superficie. Si yo tomo un termómetro láser, que es muy práctico, lo que hago básicamente es tomar la temperatura de la superficie de esa tubería, principalmente. Después de que ya había chequeé temperaturas, que no vibre el compresor, que no se le escucha ningún ruido, mi amperaje máximo de placa, que no sobrepase directamente. Posteriormente, niveles de aceite, como lo hemos platicado, y de esa manera vamos a hacer un arranque seguro en el compresor. Muy bien, Andrés, gracias. Las siguientes preguntas. ¿Por qué los amperajes de los compresores remanufacturados es mayor que los amperajes que tienen los de fábrica? Ok. Hay que ver o tomar en cuenta qué amperaje yo tengo en un compresor de fábrica, dependiendo del tiempo de operación. Posiblemente yo tengo un rack de compresores, voy a hablar de 5 compresores, y mandé remanufacturar un solo compresor. De los 4 que me quedan, vamos a hablar de esa manera, yo tengo alrededor entre 20 y 22 amperes, dependiendo, ¿no? Si son exactamente, estoy hablando de que son exactamente el mismo modelo, el mismo caballaje. Y si pudiera llegar un compresor remanufacturado a darles 3, 4, 5 amperes más, es porque aún es un compresor, y voy a hablarlo de esta manera, que se va a asentar, que se va a asentar en un momento dado en lo que es su fricción y su movimiento mecánico.
pero posteriormente debe volver a llegar a ese amperaje del resto de los compresores. Recuerden que un compresor también va cediendo y va dando de sí en lo que es su desgaste natural. Aproximadamente dice la regla en un compresor scroll, por ejemplo, o un compresor directamente reciprocante, semihermético, después de 5 años ya perdió un 20% de su eficiencia. Entonces no es para asustarlos, esa es la realidad. Entonces, normalmente no debería de irse más del 5, 6 amperes máximo, ¿sí? En un compresor normalmente de 10, 15 o 20 caballos operando. Hablando de caballajes, no de capacidad frigorífica, no de toneladas de refrigeración. ¿Algo más, Cintia? Sí, tengo preguntas más. De hecho, tenemos tiempo. Vamos a responder preguntas hasta las 7 para de 7 a 7:10 dar un break. ¿Va correcto? Nos quedan 4 minutitos para responder preguntas. Tenemos varias. Dice, si tengo un compresor y su placa de especificaciones está borrosa, ¿cómo puedo saber de cuántos caballos es? Es fácil, no hay ningún problema. Si tienen ya esa duda directa, es tomar la fotografía del compresor, ver los pocos datos que se le puedan ver a la placa. En un momento dado, mándenme un correo, así abiertamente, con toda la confianza, y vamos a encontrar algo, definitivamente, de cómo llegar al compresor. Si les comento por el otro lado de verlo físicamente, podemos llegar al modelo correcto. Es más fácil también, pues lógico, revisarlo, ¿no? Si yo quito la tapa motor directamente y veo el número de parte que viene directamente en el embobinado o estator, o las letras que vienen en el rotor, yo puedo llegar a ver qué caballaje es o qué motor eléctrico es. Básicamente lo podemos hacer también de esa manera para quitarnos la duda. Pero pues ahí tienen mi teléfono, tienen mi correo, un WhatsApp. Yo creo que es la forma más rápida de poder llegar, una fotografía, a una respuesta correcta o más rápida. En los mensajes, igual en su pantalla, en la parte superior, están apareciendo los datos de contacto de CPR para que puedan, cualquier duda que tengan, puedan enviarlos ya sea a Andrés o directamente al correo que viene ahí. Correcto, Cintia, así es, para servirles. Una siguiente pregunta. ¿Cuál es la recomendación de cambio de aceite en compresores herméticos con uniones soldadas de succión y descarga? Ok, correcto. ¿O cuándo debemos de cambiar el aceite en un compresor hermético sería? Si yo tengo un sistema que nunca he tenido la necesidad de abrir, por fuga, llámese, o por cambios de un filtro deshidratador por problemas, o simplemente porque tuve que cambiar el compresor y ya lo tengo trabajando. Si nunca hice nada directamente de cambio, no hay necesidad de cambiar el aceite. En nuestros refrigeradores de casa o bien en un aire acondicionado, nunca cambiamos el aceite. Entonces, no hay necesidad de hacer ese cambio. Pero si yo tengo un compresor y le voy a dar un servicio y cambié el filtro deshidratador y voy a irme directamente a que el compresor es sellado y tengo una mirilla, voy a suponer. Sin mirilla, pues no voy a ver si el aceite está sucio, pero tengo una mirilla y está recalentado el aceite. No veo el nivel de aceite. Y no tengo ningún dren directamente en la parte baja del compresor, que es el cárter. La única manera de llegar a él va a ser cerrar mi succión, mandar a vacío, accesar al compresor, quitarlo y poder drenar ese aceite, porque no tiene ninguna cavidad por donde lo pueda drenar, y colocar la misma cantidad que le saqué. Eso es básicamente. Si no tengo ahí la cantidad en litros de aceite en la placa de datos que lleva. Entonces, la única manera sería desmontar el compresor, desgraciadamente. Ok, muy bien. Pues estamos ya a 1 minuto de las 7. Con estas preguntas cerramos este bloque
de preguntas y respuestas. En la siguiente slide voy a compartir nuevamente los datos de contacto de CPR, pueden, tanto de Andrés como de la parte de ventas. También en su plataforma del lado derecho está apareciendo el banner con los tipos de compresores para que ustedes puedan observarlo más a detalle. Si le dan clic al botón donde aparece en su pantalla, los va a llevar a la página web de CPR para que ustedes puedan visitarla posteriormente o después del curso. Vamos a dar un pequeño break de 10 minutos. Durante este tiempo pueden levantarse de su lugar, estirarse un poquito, contestar algún mensaje o llamada que tengan pendiente. El objetivo es que nos relajemos un poquito más y retomamos 7:10 este curso. Muy bien, gracias. Gracias, Andrés. Para servirle. Ulises, si nos apoyas con el video, por favor. Claro. Muy bien. El ingeniero Juan Angoa será quien desarrolle los siguientes temas. Juan, te damos la bienvenida. Si gustas abrir tu micrófono y cámara. Hola, Cintia. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Ok, vamos a dar inicio con este segundo bloque. Juan, puedes iniciar tu presentación. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, la parte que yo les voy a dar es básicamente de todas las fallas que ya nos mencionó Andrés previamente que podemos encontrar y cómo poderlas prevenir. Pues bueno, también existen en el mercado para la protección de compresores diferentes componentes y estos componentes nos van a ayudar a proteger los compresores, ya sea desde un punto de vista mecánico, un punto de vista eléctrico. Hay una gran variedad de productos en el mercado, tenemos módulos de protección, monitores de fase, de amperaje, reguladores de nivel de aceite, ya sea por flotador, electrónicos, presostatos, sensores de presión diferencial, sensores de temperatura para los embobinados del motor, sensores de nivel, y hay una gran variedad, ¿vale? En el mercado. Entonces, lo que yo voy a hablar básicamente es de una línea que se llama Kriwan, y esta marca básicamente trae un portafolio de soluciones que está disponible para cualquier tipo y marca de compresor. Entonces es global, es una marca de origen alemán, y básicamente lo que hace es el equivalente a como cuando nosotros vamos al médico.
Cuando uno va al médico, lo que necesitamos hacer es decirle qué es lo que nos pasa al doctor, decirle, oye, me duele aquí, me duele acá, y nos va a empezar a preguntar nuestros síntomas, y en base a eso nos va a poder diagnosticar. Si fuera necesario más información, entonces procede a hacer lo que son análisis clínicos. Estos sistemas de protección al compresor lo que hacen básicamente es como si estuvieran tomando los signos vitales de los compresores y nos están reportando esos signos vitales para que nosotros sepamos en qué condiciones están. Y podemos prevenir fallas, además de poder diagnosticar a futuro qué le puede llegar a pasar a un compresor. Esto lo podemos ir viendo ahorita más adelante. Hay una gama de soluciones, como les digo, bastante amplias. En este caso, para esta marca lo que tenemos son monitores de fase, sensores de corriente, módulos de diagnóstico y protección, que son estos que tenemos acá, estas cajitas, sensores de nivel, que son los que tenemos aquí. Probablemente algunos les sean conocidos, muchos los han visto, los han identificado, pero no conocen el nombre de los dispositivos. Estos se llaman Kriwan. Tenemos sensores de presión diferencial, sensores de temperatura para monitorear la temperatura de descarga, sensores de tipo PTC, que son para monitorear la temperatura, pero dentro del embobinado del motor, reguladores de aceite electrónicos, y bueno, como ya ustedes sabrán, pues toda la tendencia de la tecnología está girando y dando vuelta hacia las comunicaciones, lo que conocemos ahora el IoT. Esto es precisamente porque todo equipo, todo sistema tiene información. Anteriormente no conocíamos esa información o para conocerla necesitábamos estar presentes. En la actualidad toda esa información la podemos enviar de manera remota y estar diagnosticando o resolviendo problemas sin tener que estar presente en campo. Con la situación actual que estamos viviendo en todo el planeta, esto es una gran ventaja, porque a final de cuentas, al hacerlo de manera remota, reducimos nuestra exposición de contagiarnos y poder contagiar a otros. Entonces, toda esta tecnología de la información es muy necesaria y por eso también existen lo que son módulos de comunicación. Estos módulos de comunicación permiten concentrar la información de todos los signos vitales que se están presentando en los compresores y enviarlas de forma remota a diferentes plataformas o a diferentes sistemas que puedan interpretarla, más bien que puedan recaudarla y después una persona las puede interpretar. ¿Qué beneficios tenemos al implementar estos tipos de protecciones dentro de los compresores? Pues de entrada que vamos a tener una protección inmediata. Si nuestro compresor llega a tener algún problema, se va a proteger inmediatamente, estemos o no estemos nosotros presentes. ¿Y eso qué va a hacer? En el momento en que detenga un compresor, pues va a evitar que se dañe. Y si no se daña, entonces yo voy a tener una reducción de costos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque probablemente no vaya a tener que cambiar ese compresor o no le vaya a tener que cambiar piezas. Entonces ahí voy a tener una reducción de costos. ¿Vamos a ahorrar el mantenimiento? Sí, porque yo puedo prevenir con esta información cuándo es el momento más indicado para darle un mantenimiento. Y podemos alargar la vida útil de un compresor o por lo menos llevarla a la que especifica el fabricante, que muchas veces en los casos no se da. Podemos diagnosticar y prevenir fallas. Prevención, aquí es una palabra que es antes de que pase. Podemos monitorear desde cualquier dispositivo, como ya se los comenté, y obtener toda la información que va generando el compresor. En el momento en que ustedes vayan haciendo uso de estas tecnologías, van a ir profesionalizando más, ¿sí? Y si ustedes se encargan de darle servicio a este tipo de equipos, ¿sí? Van a profesionalizarse y al profesionalizarse van a poder obtener una mayor apertura de oportunidades de negocio, porque al final de cuentas sus conocimientos no se van a basar en eléctricos mecánicos, sino van a ir más allá, y al poder diagnosticar compresores de manera oportuna, van a poder tener un perfil mucho más certero y profesional. Ok, básicamente es lo que les decía, ustedes van a poderse convertir en doctores de sus compresores al momento de utilizar y de recaudar toda la información que generan estos dispositivos de protección. Entonces vamos a ver el primer tipo de equipos de protección y básicamente son los módulos. Probablemente muchos de ustedes ya los hayan visto, estas cajitas negras que se encuentran en las cajas de conexiones de los compresores, son módulos de protección Kriwan. ¿Qué es un módulo de protección? Haciendo una analogía, probablemente hayan escuchado hablar ustedes de las cajas negras que tienen los aviones. Bueno, cuando un avión tiene un percance o algún accidente,
lo primero que buscan las personas es recuperar esa caja negra. ¿Por qué? Porque esa caja negra registra toda la información que tiene un avión, ¿sí? Y posteriormente las personas pueden entrar a esos registros y analizar y saber qué fue lo que ocurrió, ¿sí? Cree-1 o estos módulos de protección básicamente es literal, una caja negra, como podrán verlo ustedes, y hace la misma función que estas cajas negras de los aviones. Registran toda la información y esa información queda impregnada en sus registros, no se puede modificar, es inalterable y podemos con ella diagnosticar de una mejor manera los compresores. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, perdón, ¿qué beneficios nos trae el poderlo poner? Pues que vamos a poder proteger y monitorear el estado del compresor. Ya como les dije previamente, estemos o no estemos, el compresor se va a proteger y la información ahí va a estar presente, ¿vale? Entonces, si hay una condición de riesgo, el compresor no va a operar. Este equipo va a evitar que el compresor opere en una condición de riesgo y registra las alarmas que se van generando para que posteriormente yo las pueda analizar. Vaya, una de las cosas que normalmente hacemos cuando se protege un compresor es prenderlo. Esto no debería de ser así. Una buena práctica no es echar a andar el compresor inmediatamente, o a veces hay casos donde llegan a puentear este equipo para que el compresor arranque. Eso no es lo correcto. Si el compresor ha parado por un elemento de protección o de seguridad, pues es por alguna razón, es porque existe un problema y lo primero que tenemos que hacer es revisar cuál fue el origen de ese problema, corregirlo para después volver a echar a andar el compresor. Entonces estos equipos me van a generar esa protección inmediata e inclusive llegan a tener sistemas o mecanismos internos donde yo puedo visualizar si este elemento fue puenteado. En el caso de muchos de ustedes que venden compresores a sus clientes, si por alguna razón se descompone el compresor y alguien lo puentea y lo echa a trabajar en una condición de riesgo y se daña, ustedes van a poder saber si ese compresor se puso de manera intencional en esa situación de riesgo por haber puenteado este dispositivo. Esto lo registra, ¿vale? Y nos protege básicamente el compresor por alta temperatura. Los compresores normalmente traen un sensor, vamos a verlos un poquito más adelante, se llaman sensores PTC, y estos sensores monitorean la temperatura. Es como cuando nos enfermamos y nosotros tenemos que saber cuál es nuestra temperatura corporal, usamos un termómetro. Bueno, los termómetros de los compresores se llaman sensores PTC y se colocan exactamente en el corazón del compresor, que es el motor. Desde ahí estamos monitoreando la temperatura y este equipo está registrando esa temperatura. En caso de tener una elevación de la temperatura, manda a parar el compresor. La elevación de la temperatura puede darse por una falla mecánica o por una falla eléctrica. Al detener el compresor, no lo va a dejar arrancar hasta que esa falla sea reparada. O también puede ser que el sensor se haya puesto en cortocircuito, quiere decir que el sensor se haya dañado y mande a parar el compresor. ¿Cómo funcionan? Bueno, miren, en todos los compresores tienen el motor integrado y lo que vamos a hacer es mandarlo a arrancar, ya sea por una señal de control, de un sistema de control que tengamos, por un interruptor que nosotros presionemos, pero antes de que esa señal llegue hasta el compresor, hay una serie de elementos intermedios que controlan si ese compresor va a encender o no. Es como si fueran supervisores que van a decir si puedes encender o no puedes encender. ¿Sí? Aunque yo mande una instrucción de encender con un interruptor o mi sistema de control mande a encender el compresor, si estos elementos de seguridad y de protección no dan el visto bueno, no van a encender. Imagínense que esa señal tiene que llegar al compresor, entonces va a seguir un camino. Y la manera de podérselos explicar más fácil es, imagínense, aquí tengo abajo una imagen de un puente levadizo. Yo creo que muchos de ustedes han visto puentes levadizos, ¿no? Donde para que cruce por abajo un barco tienen que elevar el puente. Si el puente está elevado, yo no puedo cruzar caminando de un extremo al otro, del lado del puente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese camino que la señal eléctrica tiene que llevar desde el elemento que manda la señal de arranque hasta el compresor, hay varios puentes levadizos. Este módulo de protección es como si fuera uno de ellos. Si uno de esos puentes estuviera abierto cualquiera, no voy a poder continuar mi camino y llegar hasta el final. Entonces, la señal eléctrica, aunque yo la mande a prender con el interruptor o mi señal de control llegue desde mi sistema, no va a arrancar el compresor si uno de estos elementos de protección están abiertos. Entonces,
Esto funciona básicamente como un puente levadizo. En el momento que hay una señal de alta temperatura, lo que hace es levantar el puente, en este caso es abrir un interruptor y manda a parar el motor del compresor. ¿Dónde los podemos encontrar estos dispositivos? Pues básicamente es muy común verlos en las cajas de conexiones eléctricas. Aquí se montan, estas son las cajitas negras. La próxima vez que tengan oportunidad de verlas, revísenlas con detenimiento y van a darse cuenta que dicen Kriwan. Esa es la marca y eso normalmente lo van a encontrar en casi todos los modelos y marcas de compresores. Bueno, aquí viene lo que es la primer trivia, ¿no? ¿Cuál es la razón o cuál es una de las razones por las que se puede activar la protección de los módulos? Si estos módulos negritos, ¿en qué momento se puede activar? Entonces ahorita les va a estar apareciendo la trivia para que me ayuden por favor a contestarla. Son 3 opciones. La primera es por el incremento en la temperatura del embobinado del motor, el incremento de la temperatura del cabezal y el incremento de la temperatura del refrigerante. Entonces esperamos unos segunditos a que puedan contestar para poderles decir los resultados. Se están moviendo los resultados. Voy a detener la trivia. Okay. Bueno, ya aquí tengo los resultados. No sé si ustedes los puedan visualizar. Si no, se los indico. El primer mayor porcentaje, el 79%, escogió la opción A, que es incremento en la temperatura del embobinado del motor, el 17% incremento en la temperatura del cabezal y el 3% incremento en la temperatura del refrigerante. ¿Vale? Entonces, estos módulos, efectivamente, la mayoría optó por la opción correcta, se activan por el incremento en la temperatura del embobinado del motor. Esta temperatura puede incrementarse de 2 formas, de manera repentina, ¿sí? A eso se le llama un incremento de temperatura dinámico, o de una manera pausada, pero que durante un periodo de tiempo muy largo va a seguir esa tendencia a seguir subiendo. Estos dispositivos son capaces de detectar que la temperatura va subiendo escalonadamente y mandar una alerta diciendo, hey, aquí está subiendo la temperatura, si esto continúa así, vas a tener un problema. A eso se le llama un incremento de temperatura estático, ¿vale? Bueno, vamos a continuar entonces. El siguiente componente de protección que normalmente encontramos en los equipos o para los compresores son los monitores de fase, los famosos monitores de fase. Bueno, ¿estos para qué nos sirven? Pues básicamente nos sirven para proteger los compresores por daños eléctricos que puedan presentar, ¿sí? Estos modelos ya son mucho más nuevos y tienen precisamente toda esa tecnología para poder monitorearlos, no solamente protegerlos, que aquí hay que corroborar esas 2 acciones, ¿no? Una cosa es proteger, que es parar inmediatamente el compresor en cuanto detecte algún problema mecánico o eléctrico, y la segunda es poder monitorear, es decir, qué es lo que está pasando, que yo pueda obtener toda esa información de lo que está pasando, ¿vale? Estos monitores de fase, básicamente los podemos conectar ya sea directamente en cada compresor para estarlo monitoreando de manera puntual, o lo puedo conectar de manera general en un tablero de conexiones general que yo pueda tener, en mi tablero de control, en mi panel de control, o donde tenga los interruptores, ahí se conectan y puedo monitorear el estado de las fases o de la alimentación eléctrica de todo el sistema, no solamente del propio compresor. Entonces, con esto voy a garantizar que lo que esté conectado a estas instalaciones eléctricas no esté en una condición de riesgo y voy a poder registrar cualquier situación o anomalía eléctrica que vaya pasando. Este monitor de fase básicamente me va a proteger por diferentes razones. Se escuchan muy complicadas, ahorita después voy a pasar un video donde voy a tratar de explicarles de una manera más simple las que vienen aquí listadas, lo que es la secuencia de fases incorrectas, la caída de una fase, es decir, que se nos vaya una fase, la simetría de fases, sobretensión, subtensión y alta temperatura. Estos equipos también son monitoreables y se pueden integrar perfectamente a cualquier plataforma. Acuérdense que esta marca es
es compatible con cualquier sistema, con cualquier marca de compresor y con cualquier sistema que pueda tener yo instalado, ya sea de control o plataforma donde yo esté monitoreando. Entonces, Ulises, ¿me ayudas por favor con el video? Creo que viene un poquito rápido, voy a tratar de ir a la par del video explicándoselos. Si no, después con todo gusto se los podemos compartir para que ustedes puedan analizarlo mejor. Claro, lo voy a reproducir. Sí. Aquí lo que vamos a tener es un monitor de fases y esas 3 líneas me representan las fases eléctricas. Si se dan cuenta, ahí están bien, el motor está girando y con el móvil yo puedo registrar que las 3 fases están en correcto estado. Aquí lo que voy a tener es una baja de voltaje y lo que va a pasar es que en lugar de estas agujitas ya están en un punto rojo donde el voltaje es bajo, me lo va a registrar y al tener un bajo voltaje inmediatamente me va a parar el motor, ¿vale? Es decir, que la alimentación eléctrica no es la correcta. Esta es una incorrecta secuencia de fases. Esto afecta mucho sobre todo los compresores de tipo scroll, ya que una correcta secuencia de fases puede hacer que gire en sentido opuesto y también debe de pararme el compresor y aquí lo estoy registrando. Esto es una asimetría de fases. Es un concepto un poquito difícil de explicar, pero básicamente se refiere a que las fases o la alimentación eléctrica que llega al motor vienen en un orden y en este caso no están llegando en el orden correcto. Un sobrevoltaje es cuando la tensión o el valor del voltaje que va a ser suministrado al motor es muy elevado. También es una condición de riesgo y el motor también se debe detener. Entonces, toda esta información, si se dan cuenta, la puedo registrar y puedo saber en qué momento ocurrió, qué niveles son los que tuvo y posteriormente les voy a enseñar una plataforma donde me va a ayudar también a poder saber qué hacer. ¿Listo? Entonces, continuamos con la presentación, Ulises. Ok, entonces como les dije desde un principio, estos los pueden conectar de manera puntual en los compresores o pueden conectarse a cualquier equipo eléctrico, a cualquier sistema completo para poder protegerlo, ¿sale? No solamente es para proteger a los compresores, sino que se puede utilizar para proteger cualquier equipo, cualquier sistema de manera integral. Sí, puede ser desde una forma muy puntual por compresor o de manera general. Y normalmente los van a encontrar así en tableros donde tienen todo el equipo de control o el equipo eléctrico. El siguiente componente es un regulador de nivel de aceite. Estos los pueden encontrar de diferentes tipos. En este caso les voy a mostrar lo que es un regulador de aceite electrónico. ¿Qué lo hace electrónico? Pues básicamente que su sensor que tiene integrado es un sensor óptico y lo que hace es prevenir que el compresor trabaje sin aceite. También me va a regular que no vaya a sobrellenar el cárter de aceite o que vaya a inundar el compresor de aceite, porque eso tampoco no es bueno. Entonces va a mantenerme el nivel correcto de aceite de manera automática. Además que yo lo puedo monitorear nuevamente y puedo sacar toda la información que tiene este regulador para saber si también hubo un incidente con el suministro de aceite. Tiene diferentes componentes, básicamente los reguladores pueden funcionar o se pueden girar de un lado a otro, ya que las diferentes marcas de compresores tienen su conexión de cárter ya sea de un lado o del otro, o a veces por instalación simplemente no cabe ponerlo en una posición, tengo que ponerla del otro lado. Entonces tienen la flexibilidad de poderse poner de un lado o del otro. También tienen un LED que va a estar indicando precisamente el estatus de ese regulador y va a poderles determinar si está operando de manera correcta o si ya tiene una alarma. Este LED cambia de color y también emite una señal de flashazos de diferentes secuencias que ya la hoja del fabricante vienen especificadas, con la que yo voy a poder saber sin tener que conectarme qué es lo que le pasó. Si quiero saber más detalle, a qué horas pasó, cómo pasó, entonces sí me tengo que conectar y por eso tienen estos puertos que se llaman puertos diagnos. Como yo lo instalo en donde está la mirilla del cárter, podría decirse que puedo tapar esa mirilla, pero pues vienen con otra mirilla integrada que básicamente permite visualmente también poder conocer el nivel del aceite. Y en modelos más nuevos ya también puede traer incorporadas funciones como detectar si el aceite está sucio,
¿sí? Precisamente para poderlo cambiar y o determinar si el sensor está midiendo correctamente por la suciedad que puede tener el aceite. ¿Cómo funciona? ¿Se acuerdan de lo que les había comentado del tipo de puentes? Bueno, al momento que llega el aceite y que el sensor detecta que el compresor no tiene el suficiente aceite, se abre para permitir que empiece a llegar aceite hasta el compresor. En el momento que empieza a llenar el compresor, el sensor sigue trabajando y está monitoreando el nivel del aceite. Si ya el nivel del aceite es el correcto, manda a cerrar la válvula para evitar que se sobrellene el cárter. En el momento en que empieza a bajar, vuelve a abrir la válvula y vuelve a dejar pasar nuevamente aceite. Si en algún momento el compresor no logra alcanzarse a llenar y ya lleva mucho tiempo funcionando el regulador, va a mandar una alerta o una alarma y te va a decir, oye, ya llevo mucho tiempo tratando de llenar el compresor y no se puede llenar. Entonces va a mandar a apagarlo, es decir, el puente levadizo se va a levantar y ya no me va a permitir la operación del compresor. Entonces, en ese caso, yo puedo poner monitoreo, ver qué fue lo que pasó y determinar qué acciones son las que voy a tomar para poder volver a arrancar el compresor de una manera segura. ¿Dónde los puedo encontrar? Pues, como les decía, pueden encontrarlos directamente conectados al cárter, ya sea de un lado o del otro, y esta es la forma en la que comúnmente los van a estar visualizando. El siguiente, ya vamos a ir un poquito más a miniatura, es el sensor de nivel. Básicamente, cuando no tengo un regulador, pues de todas formas me interesa conocer el nivel del aceite, ¿no? Sobre todo para que cuando tenga un nivel muy bajo de aceite o un nivel muy alto de aceite, el compresor no arranque. Nuevamente, cualquier condición, cualquiera de estas dos condiciones no es viable para que un compresor pueda arrancar. Entonces, esto básicamente trabaja con una tecnología similar a la del regulador de aceite, donde tiene un sensor óptico, aquí tenemos un cristal, y está enviando una señal para poder monitorear lo que es el nivel de aceite. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Entonces, tiene dos haces de luz, tiene un haz de luz, perdón, que emite, choca contra el cristal, y dependiendo de si hay aceite o no hay aceite, este haz de luz se puede reflejar o refractar. Dependiendo de esa intensidad, él va a determinar si hay aceite o no hay aceite. Entonces, normalmente se colocan dos, se puede colocar uno abajo, la parte baja del cárter, y otro en la parte alta, y si el de la parte baja no está detectando aceite, manda a prender el compresor. Si el de la parte alta detecta aceite, manda a parar el compresor también. Es básicamente la función. Estos equipos no solamente funcionan para compresores, también los pueden conectar, por ejemplo, a los tanques recibidores de refrigerante. Pueden medir no solamente el nivel del aceite, sino de cualquier otro tipo de fluido. Entonces, lo pueden utilizar para diferentes aplicaciones. Tenemos el sensor de presión diferencial. Si se dan cuenta, en su construcción es muy parecido al anterior, solo que el anterior traía un prisma en la punta y este trae una pieza metálica más alargada. Este sensor es precisamente para conocer, en el caso de los compresores que tienen bomba de aceite, si esta bomba funcionó. Normalmente, cuando arranca el compresor, tiene que arrancar al mismo tiempo la bomba de aceite para hacer que se lubrique el compresor y no se vaya a desvielar. Si esta bomba no llega a arrancar o no está funcionando, el compresor se tiene que detener, y este sensor es lo que hace precisamente, previene que el compresor trabaje sin aceite. ¿Sí? Y sin aceite debido a que la bomba no arrancó, no porque no tenga nivel el cárter, porque el cárter puede tener nivel de aceite, pero si la bomba no arranca, el aceite no va a llegar hasta las partes más altas, que son las que tiene que lubricar. ¿Cómo funciona? Pues bueno, básicamente cuando ustedes conectan en la toma que tiene ya los compresores listas para este tipo de sensores, este sensor va a trabajar con algo que se llama efecto Hall. Realmente no es algo que sea tan relevante ahorita el comprenderlo, pero en términos generales, por un lado, el sensor va a estar detectando el lado de alta presión de esta bomba de aceite y del otro lado, el lado de baja. Si la bomba no trabaja, pues la diferencia de presiones no va a ser similar, perdón, las presiones van a ser similares y la diferencia de presión va a ser muy pequeña. Entonces el sensor va a determinar que no hay presión de aceite y por ende va a mandar a apagar el compresor. En el momento que se pone a trabajar la bomba de aceite,
Este sensor tiene un resorte que se va a comprimir y ese efecto de compresión me va a mandar la señal de que sí hay aceite. Y entonces va a permitir arrancar el compresor. ¿Dónde los podemos ubicar? Comúnmente los pueden ubicar en esta parte, en la parte frente del compresor. Cada compresor es diferente, pero la mayoría que trae bomba de aceite tienen estos puertos disponibles para poder conectar este tipo de sensores y poder estar determinando si la bomba de aceite está funcionando o no está funcionando. Y ya casi por último tenemos lo que son los sensores de temperatura de tipo PTC. Estos sensores de temperatura básicamente es, como les comentaba, la función que realiza un termómetro para nosotros. Cuando nosotros nos sentimos mal, pues ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que nos pide el médico es saber nuestra temperatura. Entonces nos pone un termómetro para poder medir cuál es nuestra temperatura corporal. El compresor le pasa exactamente lo mismo. Una de las primeras cosas que debemos conocer es su temperatura. En este caso, los sensores tipo PTC son utilizados para poder monitorear la temperatura de los embobinados del motor, porque la forma en la que se comportan me permite generar una señal cuando hay una temperatura muy alta. ¿Sí? Es ya parte de su construcción que así están hechos estos sensores, y cuando detectan un valor de temperatura alta, mandan a prender. Cada compresor es diferente, cada fabricante tiene su temperatura específica a la que debe de parar su compresor, y estos sensores deben de ser seleccionados también correctamente, es decir, para cada uno de los compresores. Tampoco se van a meter en muchos problemas. Esto normalmente lo hacen empresas que fabrican los compresores o como CPR que los remanufactura. Entonces integran estos sensores, en campo no se pueden colocar porque tienen que abrir el compresor. ¿Dónde los ubicamos? Como les digo, si nosotros destapáramos un compresor, en esta parte tendríamos el motor. Y el motor está compuesto por un montón de cables de cobre. De aquí, de manera interna, es donde se conectan los sensores. Se abre el cable de cobre y se meten adentro. Entonces, realmente estamos monitoreando la temperatura interna, es decir, el corazón del compresor. Bueno, hasta aquí básicamente son los equipos de protección y de seguridad. Como les mencioné en un principio, las nuevas tecnologías o la tecnología o todo lo que se viene desarrollando ahora con el IoT, que son las tecnologías de la información, pues básicamente nos piden que toda esta información la podamos registrar, almacenar para después analizar. Y para eso necesitamos un equipo que pueda captar toda esa información. Entonces tenemos lo que es la tecnología Diagnos. ¿Qué es la tecnología Diagnos? Básicamente es una tecnología que a estos equipos ya se les implementa para poderlos dotar de esa funcionalidad de registrar la información y de poderla enviar. ¿Cómo la podemos enviar? Bueno, ya existen aplicaciones específicas para poderlas leer directamente del equipo, es decir, yo puedo abrir el compresor en campo, acceder a este dispositivo, conectarme con mi celular y bajar la información ahí. Es la forma más simple y directa de hacerlo, ¿vale? Pero la tecnología de Diagnos, y sobre todo la tecnología que trae Kriwan, pues es compatible con diferentes plataformas, es compatible básicamente con todas las plataformas o con todos los sistemas de control que ya tenga instalado un cliente. Porque a veces podemos tener un cliente que ya tiene ahí un equipo de control, un controlador que va a gestionar todo su sistema de refrigeración y de compresión. Estos equipos se pueden conectar o integrar a estos sistemas de control y desde el sistema de control que ya tiene el cliente, estarlo monitoreando y ver todo el registro de la información. Como les dije, se puede hacer también a través del celular o a través de una plataforma. Esta plataforma es un desarrollo que hemos realizado, se las voy a mostrar un poquito al final con un demo, para que vean cómo funciona y cómo opera, ¿vale? Entonces, aquí es lo que les decía y pueden bajar al final reportes dependiendo de la plataforma donde estén conectados. Para poderlo hacer necesitamos unos equipos que les llamamos pasarelas en una traducción al castellano o gateways en inglés, que básicamente se encargan de recolectar toda la información de todos los dispositivos que yo tengo en los compresores y enviarlas a cualquiera de estas tres opciones, a través de mi plataforma de móvil o del celular, a través de una plataforma desarrollada ya en línea, donde yo puedo estar monitoreándola en tiempo real, o a través de un controlador que ya esté, sea la marca que sea, que esté instalada en los sistemas de refrigeración.
En el monitoreo local, pues como les decía, lo hacen a través del app. Ya se cuentan también con integrados con tecnología Bluetooth, precisamente para poder visualizar la información de los celulares. La plataforma Nordcool es una plataforma que hemos desarrollado nosotros, donde van a poder visualizar todos los elementos y también les va a poder dar información de qué pueden hacer para corregir la falla. Es información de orientación, no es que sea algo definitivo. Obviamente lo definitivo lo tiene que saber el técnico que está presente en campo, viendo físicamente lo que está ocurriendo. Esta es una de las pantallas, ahorita las vamos a ver más a detalle. Y lo que les decía, el cliente puede ser que ya tenga un controlador, un sistema de control integrado en sus sistemas de refrigeración, lo podemos conectar a ese sistema que ya esté y a través de ese controlador estar monitoreando todo lo que pasa en estos equipos. Solo cabe recalcar que estos equipos han estado durante muchos años en el mercado. Esta tecnología Diagnos podríamos decir que es relativamente nueva y lo que tienen que asegurarse para poderlo integrar es que esos componentes estén dotados de esa tecnología o tengan esa opción de poderse conectar. Si no, la próxima vez que tengan que cambiar un dispositivo, lo que les sugerimos es que ya lo cambien por su equivalente, pero que ya traiga esta tecnología integrada. Bueno, básicamente sería esto lo que les voy a comentar. Ahorita vamos a ver un pequeño video que les voy a explicar. Es un demo para que vean cómo funciona los equipos. Desgraciadamente por la situación que estamos viviendo actualmente, el demo se los voy a tener que mostrar en video. Hubiera estado fenomenal que lo hubieran podido ver en físico, pero van a ver que de todas formas es algo que les va a llamar la atención y que les va a gustar cómo funciona. Y ya para poder finalizar, antes de mostrarles el demo, les voy a dar unos cool tips, ¿sale? Lo que les comenté, si ustedes ya tienen la necesidad de cambiar o reemplazar uno de estos equipos, traten de buscar equipos que ya tengan una tecnología más nueva, ¿vale? Realmente el valor que les va a traer va a ser muy superior y toda la información que ustedes van a poder obtener les va a ayudar, como les dije en el inicio, a profesionalizarse y a entregar mejores resultados a sus clientes, ofrecer mejores servicios e incrementar su valor y su propuesta de valor que van a tener para con sus clientes. Siempre deben de seguir instrucciones del fabricante para una correcta instalación y utilización de los dispositivos. Si tienen alguna duda, siempre es sugerible llamar a alguien que sea de soporte adecuado y que realmente sea el experto en el tema o que me pueda ayudar en ese tema. No realices conexiones para desproteger. Aquí estamos hablando de no proteger tu compresor. Es decir, si el compresor se paró es por alguna razón. No puedes puentearlo. Eso no debería de ser lo correcto. Es una mala práctica. Y al final de cuentas, como lo dice el último equipo, lo que tienen que hacer es reemplazar el equipo que se dañó, ¿sale? Eso es lo correcto. Porque al final de cuentas, recuerden, si el módulo se alarma, no lo puentes. Si el módulo falla, diagnostica y de ser necesario, busca su reemplazo. No lo operes el compresor sin protección. Y recuerden que siempre el costo del módulo, por muy caro que ustedes crean que pueda ser, siempre va a ser mucho menor que el costo de un compresor nuevo, ¿vale? Vale la pena reemplazarlo, no hacer esos puentes y al final de cuentas, les digo, va a traer una mayor propuesta de valor para ustedes que ustedes van a poder ofrecer a sus clientes. Bueno, con esto termino la presentación. Ulises, ¿me ayudas con el video del demo nada más para mostrarles la operación de los sistemas ya en físico? Ok, ahorita lo que ustedes van a ver precisamente es el demo. Lo que tenemos en la parte de arriba es el módulo de protección que está conectado en la caja de terminales del compresor. Este es el que me va a proteger el compresor por alta temperatura. Tenemos el regulador de aceite y la pasarela para poder recaudar toda la información. Nuestros botones de control, que son los que normalmente tenemos en un sistema de refrigeración. Toda esta información que está pasando aquí se está conectando a una plataforma. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo con nuestra plataforma y básicamente lo que tenemos en el demo es lo mismo que tenemos aquí. Tenemos un sistema de control que en este caso lo que están haciendo ahí es prender el módulo de control y arrancar el motor. Entonces inmediatamente en la plataforma, aquí ya se pusieron en verde, y en la plataforma vamos a ver cómo se ponen en línea. Con esto el motor empieza a trabajar.
¿vale? Empieza a arrancar y el protector del motor está indicando que todo está correcto, que la temperatura es correcta, ya tanto la del motor como la de descarga, y todo está en línea. Aquí lo que vamos a hacer ahorita es una simulación con estos potenciómetros de un incremento de temperatura, como si fuera el PTC que se hubiera disparado. Entonces la temperatura aquí va a subir súbitamente, se va a alarmar inmediatamente el equipo y la plataforma nos va a marcar la alarma, ¿sale? Entonces acá yo tengo un panel donde me puedo ir a las alarmas y ver cuál fue la última alarma que se presentó o la que se está presentando actualmente, y desde aquí también puedo gestionar todas las alarmas que se me están presentando. Es decir, puedo nada más hacer una alarma de registro que no tuvo mayor incidente, una que paró el motor o una que ya fue atendida. Me regreso nuevamente y también la plataforma me va a dejar ver un panel de recomendaciones. En el momento que se genera una alarma, me activa este botón donde yo puedo ver una recomendación. En este caso, lo que me va a decir aquí es que la falla detectada es que hubo un incremento súbito en la temperatura del motor, y me va a preguntar, oye, el valor del sensor es menor a 3300, no se necesita saber mucho porque aquí me va a estar mostrando básicamente el valor del sensor. Entonces le voy a decir, no, no es menor, me va a ir generando más opciones. Me va a decir, oye, el motor está muy caliente, el valor del sensor disminuye. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simular que una vez que paró el compresor, cuando el compresor se detiene, tiene que empezar a bajar su temperatura. Entonces con el potenciómetro vamos a simular que el compresor está bajando la temperatura, y al descender, entonces ya podemos escoger aquí la opción de que sí está disminuyendo, o acá que ya el valor es menor. Entonces le puedo dar en sí, que ya es menor, y ya me va a decir, ok, la temperatura ya está disminuyendo, el compresor va a arrancar en 6 minutos, 5 minutos, lo que tenga el módulo ya preconfigurado, y lo que tienes que hacer después de ese tiempo es reiniciarlo. Ya se acaba el tiempo de espera. Si no arranca de manera automática, lo que tengo que hacer es desenergizar el módulo, volverlo a energizar para que la alarma sea restaurada. Y con eso vuelve nuevamente el compresor a estar en línea y ya puedo volverlo a arrancar porque la temperatura ya volvió a ser la correcta del compresor. Si ustedes puentearan ahí, pues básicamente seguirían poniendo en riesgo un compresor por una alta temperatura. También tengo la opción de poder registrar todas esas temperaturas, ya sea la temperatura del motor, la temperatura de descarga, y bajar esa información a un reporte. Aquí yo tengo lo que son horas de inicio del reporte que yo quiero, la fecha y la hora de qué periodo quiero bajar un reporte, y me lo va a poder estar bajando en un formato PDF. Aquí es un ejemplo del reporte, ¿no? Estos reportes son perfectamente editables. Esto es una versión demo ahorita para que ustedes la puedan ver, pero se puede editar básicamente a los requerimientos que tenga cada uno de ustedes, o en este caso sus propios clientes, ¿vale? Posteriormente lo que vamos a hacer es una demostración de cómo funciona el regulador de aceite. En este caso, en el demo, yo no tengo aceite fluyendo. Entonces lo que va a hacer el regulador de aceite es intentar llenar el compresor. Como no tengo aceite, lo que va a pasar es que va a mandarme una alerta de que no se ha podido llenar después de que acabe su ciclo de llenado. Los ciclos de llenado ya vienen configurados en el módulo, se pueden configurar, pero básicamente lo que va a hacer es intentar llenarlo una vez, no lo pudo, lo llena otra vez, no lo pudo. Si en esos ciclos intermedios no hay aceite, manda a parar el compresor. Pero si sí hay aceite, pero de todas formas no acaba de llenar el cárter, va a estar registrando eso. Yo puedo verlo también en la mirilla y me va a estar mandando la información de que, hey, no he podido llenar el cárter, ya pasó todo este tiempo y el aceite que me llega no es el suficiente y no he podido llenar el cárter. Sí hay, pero corres el riesgo de quedarte sin él y por ende que tu compresor se pare, ¿no? Entonces aquí va a correr el tiempo, me dice que todo el suministro está ok, el suministro eléctrico, pero ya acabó el tiempo de llenado y no lo pudo llenar. Entonces me voy nuevamente al panel de alarmas y puedo ver aquí mi alarma que ocurrió, cuándo ocurrió, y esta alarma se queda grabada, ¿eh? Si ustedes no estuvieron presentes y llegan después 1 hora, 2 horas después de que ocurrió y quieren saber qué pasó, pueden verlo a través de esta plataforma y ver que básicamente lo que pasó es que falló el llenado del aceite. Y nuevamente me habilita un panel de recomendaciones donde yo puedo ir paso a paso orientándome de qué puedo hacer para resolver el problema, ¿no?
Entonces aquí me va orientando, me va preguntando, oye, ¿qué es lo que ves en el LED? ¿Cuántos parpadeos ves? ¿Ves esta cantidad de parpadeos rojos y naranjas? Sí los veo, ok. Entonces le ponen que sí, no los veo, le ponen que no y les va a ir dando las opciones de qué camino es el que deben de seguir para poder ayudarles a resolver el problema o la falla que hayan tenido en su compresor. Y nuevamente pueden bajar esta información a un reporte y compartirla, ¿vale? Esto es básicamente un breve funcionamiento del demo. Hay muchas más funciones, más equipos, pero es más o menos para que puedan tener una idea, ¿vale? Entonces, básicamente con esto de información, yo termino mi presentación y pues podemos pasar a lo que son preguntas y respuestas. Gracias, Juan, por compartir tu conocimiento. Vamos a tener un bloque de preguntas y respuestas. Tenemos la primera pregunta dice, ¿existe alguna tabla con datos de ohmeaje del sensor de temperatura para evaluar su funcionamiento? La temperatura del sensor, bueno, para medir la temperatura de los compresores, lo que usamos son sensores tipo PTC. El PTC realmente no me va a decir qué temperatura tiene el compresor, porque su comportamiento o su gráfica característica no funciona para eso utilizamos otro tipo de sensores como los RTD o los termopares, pero no me sirve para medir cuánta temperatura tengo. Para lo que me sirve es para saber la resistencia equivalente a una temperatura. Cada fabricante va a dar cuál es el valor de temperatura al que debe cortar el motor del compresor, pero me lo va a decir ya sea en temperatura o en ohms. En este caso, el fabricante de los PTCs es el que va a determinar qué modelo de PTC corta a cuántos ohms va a cortar. Entonces, si a mí el fabricante me dice, oye, necesitas X cantidad de ohms o a esta temperatura debe cortar el motor, yo voy ahora con el fabricante de los PTCs y veo de su gama de PTCs cuál es el que coincide con el que me está pidiendo el fabricante, ¿vale? Pero eso básicamente lo voy a encontrar en la información que me den los fabricantes, tanto de los PTCs como de los compresores. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Los sensores de nivel pueden trabajar en trampas de succión de baja temperatura? Pues básicamente pueden trabajar midiendo cualquier fluido. Si ustedes tienen fluido en esa parte, lo pueden utilizar. Nada más aquí la pregunta sería, ¿para qué lo van a ocupar? ¿No? Acuérdense que los sensores de nivel básicamente te miden nada más si hay o no hay nivel. Es una señal de tipo digital, es decir, nada más puede tener esas dos respuestas. ¿Hay o no hay? Entonces, ¿hay fluido o no hay fluido? Si lo requieren para ese tipo de aplicación, pues adelante lo pueden poner. Y la segunda cosa que tienen que considerar es la conexión. Estos sensores están diseñados con una conexión estándar, tienen adaptadores para todos los tipos de compresores, pero si es una conexión especial o diferente, nada más habría que revisar si está disponible el adaptador para poderlo conectar. Gracias, Juan. Otra pregunta, ¿cómo se accede a la información en los sensores? Ok, los sensores pueden ser de dos tipos. Pueden ser digitales, como lo acabo de decir, que nada más me digan sí o no. Los sensores se pueden conectar a los sistemas de monitoreo, a los módulos de protección, y el módulo de protección me va a dar la información del sensor, me va a decir si está activo o no está activo. En el caso de los sensores del regulador de aceite, que son los sensores ópticos, sí me puede llegar a decir qué nivel es el que tiene. Eso es una señal de tipo analógica, pero todo se hace a través de los dispositivos de protección, ya sea el módulo de protección, se accede a él y de él se accede a la información del sensor. O como son digitales, pueden conectarse a cualquier otro sistema de control, y como es digital, pues es un contacto de tipo seco. Entonces, con un multímetro inclusive yo puedo saber si está abierto o está cerrado.
pero eso es solamente para los de tipo digital. Si es analógico, se tiene que hacer a través de los dispositivos. Gracias. La siguiente. ¿Cualquier módulo es compatible con cualquier compresor? Siendo más específico, Sí, te ¿cómo? escucho. Perdón. Dice, pues se continúa, dice, cualquier módulo es compatible con cualquier compresor, siendo más específico. ¿Cómo saber qué módulo es compatible con un compresor scroll que tiene el sensor PTC integrado y la ficha técnica del compresor? No especifica las características del sensor PTC. Bueno, en este caso, lo que es Cree-1 tiene las tablas de todos los modelos de compresores y cuál le corresponde a cada uno. Lo único que necesitamos es saber modelo y marca del compresor. Si ustedes tienen el modelo y la marca del compresor, con todo gusto nos pueden mandar un correo. Más adelante aparecerá la información, o no sé si la tengan ahí ya ahorita visualizada. Nos mandan un correo y nosotros les podemos responder cuál es el modelo que les corresponde. Si ustedes ya tienen integrado un módulo, que normalmente ya lo traen, y lo quieren reemplazar, lo que tienen que preguntar es el modelo de reemplazo. ¿Por qué? Porque a veces si ya viene de fábrica instalado, el código que van a encontrar en el módulo probablemente sea un código que solamente maneja el fabricante. Y si ustedes lo quieren buscar en el mercado general, que no sea específicamente con el fabricante, nosotros les podemos dar el equivalente que es exactamente el mismo módulo, solo lo único que cambia es el código. El código no es el de fabricante porque ese no se puede manejar más que el mismo fabricante. Nosotros les damos el equivalente. Y además también les podemos dar la opción del equivalente ya con la tecnología Diagnos. Entonces, nada más necesitamos modelo y marca de compresor. Una pregunta. ¿Cómo identificar un equipo Cree-1 con Diagnos? Ok, los equipos Cree-1 con Diagnos, voy a regresarme tantito en la presentación, tienen en la parte de atrás o en alguna parte de la carcasa un puerto. Creo que me voy a tardar mucho. Pero, bueno, tienen un puerto que es con 3 pines que están posicionados de esta manera, uno arriba, 2 abajo, como en forma de pirámide, y a través de esos puertos ustedes pueden saber que tiene la tecnología Diagnos. Además que en su etiqueta, si todavía se ve, debe de decir Diagnos. Todos los que tienen esa tecnología van a decir Diagnos. Los reguladores de aceite también tienen esos puertos, pero voy a tardar mucho visualizándolos, pero básicamente tienen un puerto con 3 pines y con eso lo pueden identificar. Es un conector que no van a ver tan fácil. La mayoría de los conectores son con tornillos y ese va a ser un puerto completamente diferente. Entonces ya pueden saber que tiene tecnología Diagnos. Ok. ¿Te digo la siguiente pregunta o vas a regresar a un slide en específico? No, la siguiente, nada más voy avanzando para no quedarme atrás ahorita, ¿no? Me va a tardar mucho en regresar. ¿Cuál es la temperatura ideal para un compresor según el sensor PTC? Nuevamente, la temperatura te la va a decir el fabricante, ¿no? Y el fabricante obviamente tuvo que haber puesto el valor, tuvo que haber puesto el PTC, que es para el que él fabricó el compresor. Cada fabricante y cada modelo tiene sus propias temperaturas. Todos esos datos nos los tiene que dar el fabricante, o en este caso, por ejemplo, como CPR, en el momento que remanufacturan, esa información es la que ya nos tienen que dar porque ellos hicieron nuevamente el motor. Entonces, va a depender de marca, inclusive dentro de las marcas, de cada modelo de compresor. Por eso hay que referirse nuevamente a la información del fabricante del compresor o al que lo haya remanufacturado y a la información del fabricante de los PTCs. Ok, gracias. Otra pregunta, ¿también podemos registrar el consumo de amperes en cada una de las líneas en el caso de que el compresor sea trifásico? Sí, para ese caso, miren, la gama de módulos de protección es enorme. La verdad es que no me las sabría ni siquiera de memoria, ¿no? Son muchísimos modelos porque precisamente hay uno específicamente para cada modelo de compresor, para cada marca y para cada aplicación. Entonces, hay un modelo específico para poderle integrar lo que le llamamos los setes de corriente o donitas de corriente,
por las que yo paso el cable de energía del compresor y puedo estar monitoreando la corriente eléctrica. Y con los monitores de fase puedo estar monitoreando el voltaje de esos compresores o de todo el sistema en general. Entonces sí puedo saber qué voltaje tiene cada fase y qué corriente está consumiendo por cada una de las fases. Ok. ¿Cómo realizo el monitoreo de un dispositivo Cree-1? Ok, hay 3 formas. La primera es que hay un cable ya existente, hay 2 tipos, uno que ustedes pueden conectar directamente al puerto que tienen sus celulares por donde los cargan y bajar una aplicación. Entonces, con celular conectan el cable a su celular y ese cable lo conectan al puerto diagnóstico, que es el puerto de 3 pines que les había comentado. Y la aplicación prácticamente detecta en automático el modelo y ya te baja la información del módulo o del regulador de aceite o del monitor de fases, que son los 3 componentes que tienen el puerto diagnóstico. Ustedes pueden visualizar ahí la información y pueden bajarla en un PDF. Eso es lo que pueden hacer con la aplicación. La segunda es realizar una integración de los módulos, de los reguladores y de los monitores de fase a los sistemas de control que ya tiene su cliente instalados. Eso se hace a través de lo que se le llama un protocolo de comunicación, que en términos muy generales es un lenguaje de comunicación entre máquinas, ¿no? Entonces, entre ellos se comunican y el controlador que tenga el cliente puede leer esa información y ustedes la pueden visualizar en ese controlador. Ya no se están conectando a través del móvil, sino a través del controlador, y ese puede ser de cualquier marca. Y el tercero es a través de la plataforma que hemos desarrollado. Esta plataforma está hecha para que ustedes la puedan tener de manera local, si es que quieren visualizarlo ahí en una computadora, en el sitio, o a través de la nube. Ustedes pueden conectarse, loguearse, y estos equipos se conectan a través del internet, mandan la información a la plataforma, en la plataforma se están registrando su información, y ustedes se pueden loguear y acceder a esa información. Muy bien, Juan, pues al parecer son todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Ok. En el mensaje fijo que tenemos en su pantalla del lado derecho va a aparecer los datos de contacto del ingeniero Juan Manuel Angoa. En un momento también los vamos a poner en la pantalla. Agradecemos su participación, les recordamos que su opinión es muy importante para nosotros. Gracias a eso podemos mejorar día a día para ustedes. En sus pantallas les está apareciendo un banner que los va a llevar a una evaluación de este curso. Van a poder evaluar tanto el tema como a los ponentes. Agradecemos responder esta evaluación. Dando el clic en responder, les va a abrir una nueva ventana en su navegador. Ponemos a su disposición los datos de contacto del ingeniero Juan Manuel Angoa, también en este caso de Norcool. Si tú quieres agregar algo más, Juan. Pues básicamente que nos contacten, como les decía, cualquier modelo, cualquier marca de compresor que tengan, si ustedes quieren saber cuál es el módulo de protección o el regulador de aceite o el monitor de fase que van a requerir para este equipo, nos pueden mandar un correo, llamarnos a nuestro número interno y con todo gusto, de hecho ahorita está Alan, que es el ingeniero encargado de la marca en específico, y él es el especialista en esta marca. Entonces, cualquier duda que tengan pueden contactarnos y ahí los dirigimos con Alan para que él les dé la mejor atención. Si Alan no pudiera, de todas formas me pueden contactar a mí con toda confianza y los orientamos de qué es lo que mejor podían hacer. Si tienen algún proyecto de monitoreo, también les podemos decir cuál es la mejor opción para que ustedes puedan tener sus compresores monitoreados. Muy bien, gracias Juan. Vamos a continuar con algunos comunicados. También volvemos a poner los datos de CPR.